el plan es electivo y de acuerdo con lo que nosotros creemos como criterios que son importantes, digamos, de entender en el desarrollo de ustedes como estudiantes, esta asignatura fortalece la parte, digamos, bueno, como lo dice su nombre, la parte que tiene que ver con su participación y argumentación en instancias de democracia. Y eso es abierto, digamos, no solamente en el sentido de las votaciones o cuando haya alguna elección en particular, como seria, también en el ámbito cotidiano, en el ejercicio cierto cotidiano de decir lo que ustedes sienten y lo que ustedes piensan. Esto obviamente llevado a un orden y llevado ¿cierto? A una lógica y llevado ¿cierto? A una estructura que les va a permitir hacerlo de la mejor forma. Eso es. Entonces esta asignatura es para los terceros medios. Vamos a leer entonces el objetivo de la clase. El propósito de la clase, bueno, ustedes ya cachan que la actividad va a ser llamada así, actividad número 1, análisis de argumentación. El propósito de esta actividad es que ustedes como estudiantes entiendan la situación de enunciación de un discurso argumentativo, en qué circunstancias se dan, eh, qué incidencia tienen los elementos contextuales, como dice aquí, ¿cierto? En relación a cómo se modifica o no, o cómo se puede modificar o no, ¿cierto? Una argumentación, etcétera, etcétera. Entonces, son como las características macro de lo que es una situación argumentativa. La idea es que, como objetivo ya más de la unidad, que podamos tener esta noción de evaluación, que seamos capaces como de discernir cuándo una argumentación es una argumentación y si esa es buena o mala, si está bien hecha o no está bien hecha. ¿Ya? Básicamente para poder legitimar, como dice aquí, o sea, eh, darle el visto bueno, eso es legitimar, ¿cierto? Eh, si, teléfono. Si es o no correcta la argumentación. Ya. La idea también, como pensamiento transversal, es que ustedes puedan pensar con apertura, que sean capaces de también, no solamente de pensar distinto, sino también de asumir que existen otras perspectivas en relación a un punto de convergencia o punto de polémica, como le podemos llamar también. Ok, aquí las preguntas, la primera tanda de preguntas. Son preguntas que las vamos a utilizar para poder conversar. Dice, ¿por qué y cuándo argumentamos en la sociedad? Voy a pausar un poquito la grabación porque me están, me están preguntando cosas. ¿O quieren hacer un comentario por chat, chicos? Ya, continuamos entonces. Les decía, antes de esta breve interrupción, que la argumentación en el tercero medio es un eje fundamental. De hecho, siempre lo ha sido, en los planes antiguos y los planes que se modificaron ahora, pero la diferencia de los planes antiguos a los planes modernos es que se diversificó o se especializó, digamos, la asignatura, o el área, digamos, de la asignatura en esto de lo que llamamos diferenciado. Antes habían otros diferenciados que eran distintos, se analizaban fenómenos diferentes al que estamos viendo hoy día. Entonces, partiendo con este análisis, la pregunta que voy a hacerles es si pueden reconocer por qué y cuándo argumentamos en la sociedad. Un ejemplo como bien cotidiano. Aquí les voy a poner una idea, ¿cierto? Perdón, les voy a poner una idea de una situación de argumentación. Una discusión de pareja, por ejemplo. ¿Es una instancia de argumentación, chicos? Pueden responder en el chat, no hay drama. Están habiendo, ¿cierto? Sí, me dice Ariana, claro, pues. Yo voy para ir avanzando porque si no estamos no estamos en rapidez en las respuestas, vamos a caernos en un vacío. Bueno, sí, la respuesta es sí. Una instancia de argumentación puede ser tan sencilla como, por ejemplo, ponernos de acuerdo, puede surgir ahí, ¿cierto? Una discusión, cuando nos ponemos de acuerdo en relación a qué le vamos a echar al pan, por ejemplo, para la once, que vamos a tomar de once. Y hay una discusión, yo quiero comer esto, hagamos pizza o comamos sándwich,
o tostadas, lo que sea, ¿cierto? Y ahí se genera una discusión. Eso es una instancia de argumentación. Elegir el destino turístico, ¿cierto? Ir a la playa, ir al campo, cuando uno está tomando esa decisión en familia. Una pelea de pareja, por ejemplo, a instancias mayores, como pueden ser, por ejemplo, cuando vemos en el canal del canal de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, ¿cierto? Vemos estas discusiones entre parlamentarios en torno a leyes, proyectos de leyes, qué sé yo. Y otras mayores, ¿cierto? Que puede ser una asamblea de la ONU, qué sé yo, o sea, estamos hablando de una instancia de judicial, un alegato, ¿cierto?, entre abogado, querellante y defensor, etcétera, etcétera. O sea, la instancia de argumentación va desde lo cotidiano, que puede ser, como les decía, algo tan sencillo como qué le echamos al pan hoy día, a algo mucho más grande como puede ser una asamblea ONU. La sociedad necesita de las argumentaciones para poder ponerse de acuerdo. ¿Ya? Ahora, aquí dice ¿por qué los contextos influyen en la forma de argumentar? Bueno, cuando hablamos de contexto, y aquí tenemos que entender que los contextos pueden ser no solamente de el contexto en la situación en la que se sitúa, digamos, la argumentación. Por ejemplo, les decía lo de la pareja, ¿cierto? Aquí, ¿cierto? Aquí el contexto sería la casa, sería, ¿cierto? Una situación más doméstica, puede ser incluso íntima, un diálogo, digamos, entre dos personas, no más, ¿cierto? En una instancia privada. El contexto también puede ser, y tiene que involucra, digamos, la historia de cada uno de ellos, pues, o sea, quién es ella, dónde estudió, qué educación tiene, ¿cierto? Todo, qué nivel de educación tiene, ¿cierto? Su experiencia, su cultura, ¿cierto? Es lo mismo él. Entonces, cada uno de nosotros como individuos tiene una carga contextual también, que se suma al contexto situacional en el que, digamos, donde se marca la discusión. No es lo mismo, por ejemplo, que yo discuta con una persona que tiene menos educación que yo, ¿cachai? Porque de alguna manera mis herramientas discursivas son mejores que las que tiene esa persona que tiene menos educación. Así, por ejemplo, también eh, va a incidir mi edad, por ejemplo. Yo a lo mejor soy más joven en relación a tío Aldo, por ejemplo, y a lo mejor la experiencia del tío Aldo pesa por sobre mi poca experticia en el ámbito de ser profe, por ejemplo. Entonces, seguramente eso va a incidir, ese contexto personal va a incidir en la situación en general. No es lo mismo discutir, por ejemplo, dentro de la sala de profesores, porque la instancia es formal y limitada, y donde prácticamente todos somos iguales, a excepción, digamos, de esta carga etaria, ¿cierto? Esta diferencia de edad, que discutir, por ejemplo, en la calle. Si yo tengo un choque soy partícipe de un accidente de tránsito, seguramente por mucha educación que tenga, va a salir mi parte más choriza. Pues entonces voy a increpar a la persona si es que él fue el culpable o no, ¿cachai? Entonces voy a defender voy a usar otros argumentos, ¿se entiende? Quizás otra forma de expresarme también. Entonces, claro, el contexto influye mucho. Incluso piensen que esa misma situación, ese accidente de tránsito llevado a un tribunal, obviamente ahí voy a tener que usar alegatos diferentes, o sea, argumentos diferentes. Voy a tener que construir una defensa basándome en las leyes, basándome, ¿cierto?, en un buen discurso, porque eso también de alguna manera impacta en una decisión. O sea, piensen en el abogado de O.J. Simpson, no sé si conocen el caso, que una persona que era prácticamente el culpable de un crimen, pero tuvo tan buen abogado, fue tan bueno el alegato, ¿cierto?, de su abogado defensor o su equipo de abogados defensores, que el tipo se salvó y nunca tuvo preso, siendo que era sindicado por todas las evidencias como el culpable, por ejemplo. Entonces, claro, el contexto incide, incluso puede jugar a favor. ¿De dónde vienen los argumentos en la vida cotidiana? Como les estaba explicando recién, vienen de nuestra experiencia, de lo que somos, de dónde estamos, de qué es lo que hemos aprendido, donde,
donde también incide, por supuesto, nuestra cultura, lo que hemos heredado como carga histórica, nuestro carácter, por ejemplo, también, si lo queremos ver un poquito más desde el punto de vista personal, hay personas que son mucho más extrovertidas que otras que son más introvertidas. Entonces, generalmente los que son extrovertidos tienen una capacidad de desenvolvimiento mejor que los que son introvertidos en la construcción, digamos, de una propia defensa, una propia exposición de sus ideas. Ahora, con respecto al contexto, bueno, estas preguntas que están aquí son preguntas que son para que podamos debatir y conversar, abrir un poco los temas o yo mismo, ¿cierto? Ir como explicándoles cosas que tienen que ver con la argumentación. En el caso del contexto, como les decía recién, la respuesta afirmativa, todas las respuestas son afirmativas. El contexto sí afecta en la forma en la que argumentamos, por lo que decía recién, ¿cierto? Cada uno tiene su propia mochila, no solamente de experiencia, de educación, de cultura, ¿cierto? Edad, entre otras cosas, que son elementos que se suman, se suman a la hora de que nosotros nos manifestemos como personas, como individuos. Nuestra religión también, porque está dentro de la idea de cultura. Incide, por supuesto. Y el lugar en donde se desarrolla, obviamente, la argumentación también. Lo mismo, ¿cierto? Cuando es privado, mucho más cómodo exponer, porque hay más conocimiento de las partes, ¿cierto? A cuando es público, donde uno tiene que manejar de alguna manera un discurso más formal, tiene que haber cierta distancia, cierto respeto, ciertos protocolos que se tienen que cumplir. Con respecto a los aspectos culturales, claro que el acercamiento de una persona a su cultura, mientras más cercana sea a la cultura en general, ¿cierto? Mientras más educada sea, mientras más culta sea, obviamente que va a tener una mejor prestancia. Piensen en que los abogados, que son los que hacen el ejercicio de argumentar por uno, estudian 6, 7 años, por lo menos. La carrera dura 5, ¿cierto? Pero en el ejercicio, más las prácticas que tienen que hacer para poder mejor tener cierto, desarrollar el ejercicio. Víctor dice, sin tener un contexto no se podría crear un argumento válido. Claro, sí, o sea, evidentemente. El contexto da la instancia para que los argumentos también caigan en esta idea de que nosotros lo podamos considerar legítimo o no. ¿Se entiende? De hecho, hay una expresión en tribunales, no sé si la han escuchado en películas donde se hacen juicios, cuando el juez dictamina que un argumento no da lugar, dice no da lugar. Se refiere justamente a que en el contexto en el que están, lo que se está exponiendo como argumento no tiene sentido. Entonces, porque no es de lo que se está argumentando. Entonces, como que se va también limitando la argumentación a ese contexto en particular, que es la situación de la que por ejemplo, no sé, para que entiendan la idea, si una persona está siendo enjuiciada por un comportamiento, porque tuvo un accidente de tránsito, ¿ya? El tipo manejó y chocó a otro vehículo. Estaba bajo los efectos del alcohol y cometió una imprudencia. Entonces alguien dice, el abogado querellante, ¿cierto? Dice, sí, pues más encima este individuo, el sujeto, ¿cierto? Que se está enjuiciando, cuando chico le pegó a la mamá. Entonces el juez puede decir, ese argumento no ha lugar, porque no tiene que ver con el comportamiento de cuando era chico. Puede ser incidencia, puede tener alguna incidencia en que sea irresponsable, pero no ha lugar porque no es lo que estamos enjuiciando. ¿Entiendes? Entonces como que se limita, el contexto limita también a hablar de lo que se está hablando, del tema, del problema, de la polémica. Lo que pasa también cuando uno, por ejemplo, está argumentando con alguien y, y de repente le dice, no sé, ¿y qué opináis tú si tú soy del Colo, por ejemplo? Así como, ¿qué tiene que ver eso? No es tema. O si tú soy hombre, o sea, no podía, cuando están hablando de temas de mujeres, pero si tú soy hombre no puedes opinar porque tú eres hombre. ¿Por qué no? O cuando uno como papá dice, hay un problema, ¿cierto?, de papás
y alguien que no es papá dice, bueno, dice su opinión. Yo dice, pero si tú no tienes esa experiencia de padre, ¿por qué opinas? Claro, pero está dentro de una cultura, está dentro de una sociedad que tiene códigos, que tiene historia, que tiene trascendencia desde el punto de vista, ¿cierto? Histórico. Por tanto, por lo tanto, ¿cierto? Tiene la capacidad. Yo puedo opinar sobre feminismo, siendo varón, ¿cierto? Hombre, ¿cierto? Yo puedo opinar sobre paternidad, no teniendo hijos, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, no, soy una persona. Tengo, tengo el poder, digamos, el derecho de opinar y de expresar mi opinión. ¿Ya? Ahora, con respecto a las relaciones de jerarquía, se entiende que cuando uno está en una situación, por ejemplo, voy a poner de nuevo, exponer esto de nuevo, de, ay, perdón, antes, ¿cierto? Aquí. Se supone que si nosotros evaluamos la jerarquía que hay entre ellos, o sea, quién es eh, más, no sé, que el otro, aquí podemos decir que la relación es de iguales. En una relación de pareja, tanto varón como mujer, ¿cierto? O la parte A con la parte B, como se puede definir, para no caer en errores de género, son iguales, po. En una pareja, en una relación de pareja, ambos son iguales. Pero, si se dan cuenta, en una cámara de representación como esta, que es la Cámara de Diputados, los diputados, todos los que están en el hemiciclo, ¿cierto? Son iguales, a pesar de que tengan una carga distrital diferente. Por ejemplo, su distrito tiene 40.000 personas, y el que está acá, su distrito tiene 5.000. Sin embargo, el poder de representación, independiente de la cantidad de personas a la que representan, es la misma. Y en este ejercicio de votar, ¿cierto? Si se dan cuenta aquí, todos los votos son y valen lo mismo. O sea, hay una simetría. Sin embargo, si ustedes ven aquí en este panel que está aquí, uno de ellos, ¿cierto?, es el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, que él tiene un poder diferente con respecto al que es conferido por ellos mismos, por sus iguales, es votado por sus iguales, ¿cierto? Es bien complicado la forma de elegir al presidente de una Cámara de Diputados, de senadores, eh, porque se hace por quórum y es como bien complicado en ese sentido. Pero se elige a alguien que los representa a todos y que dirima, ¿cierto? Cuando hay alguna discusión y ordene y modere, ¿cierto? El poder que tiene esa persona en relación a los demás es distinto. Sin embargo, también su voto es similar al que tienen cada uno de sus compañeros de cámara. Ahora, si se presentara el presidente de la República aquí, obviamente el cargo que tiene él es diferente al cargo que tienen los diputados. Entonces, el peso jerárquico del presidente se hace sentir, ¿cierto?, en una situación, en una discusión. De hecho, el presidente tiene la capacidad de presentar proyectos de ley en forma directa y ser llevado a votación, sin pasar por discusión necesariamente, o sea, dependiendo del caso, si no me equivoco, ¿cierto? Puedo estar equivocado. En otras circunstancias, por ejemplo, la jerarquía, cuando yo como profe tengo que discutir con ustedes como alumnos, por ejemplo, la discusión obviamente podría desnivelarse a favor mío porque tengo cierta experiencia, porque tengo cierto rol, cierta responsabilidad que es mayor que la que tienen ustedes. Entonces, de repente mi opinión puede ser mucho más, no válida, sí, pero puede tener mayor influencia que la de ustedes. La jerarquía generalmente no está solamente por un rol asignado, sino que ese rol obedece a la experiencia, obedece a la edad. Hay otros factores que inciden en que una persona sea considerada como mayor jerárquicamente que otra. Los grados, por ejemplo, las estrellitas del capitán, eh, el nombramiento, ¿cierto?, de una persona como dirigente, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Es más experta, es más capa, es más extrovertida, tiene más trayectoria, tiene más conocimiento. O sea, la jerarquía debería influir positivamente siempre en las argumentaciones. A veces no, ¿eh? A veces
hay excepciones, por supuesto, a todo. Puede ser, por ejemplo, que una persona común y corriente tenga la capacidad de representarse a sí misma sin llegar a tener conocimientos de abogado. Por ejemplo, ha sucedido, no sé si en corte chilena, pero que personas comunes y corrientes se representen a sí mismas, por ejemplo. Bueno, aquí ya tenemos un caso de una argumentación cotidiana. Dice, la vamos a llamar situación uno. Un joven desea convencer a su madre. Vamos a ver el chat primero porque hay algunos comentarios aquí. Ni un problema, Alain, la clase va a estar grabada, de hecho está siendo grabada. Así que en algún momento la vamos a subir a YouTube. Tenemos que actualizar el canal de YouTube del colegio para que ustedes puedan acceder después a sus clases de manera remota. ¿Ya? Así que tranquilos. Bueno, les decía, esta situación uno. Un joven desea convencer a su madre para que lo autorice a asistir a una fiesta esa misma noche. O sea, en el día le pide permiso para salir en la noche. ¿Ya? Para ello, estamos hablando ese es el contexto, ¿eh? Para que se vayan entendiendo la idea. Para ello, entrega información acerca del lugar en el que se va a llevar a cabo la fiesta, los asistentes que van a ir, ¿cierto? Y el motivo de la celebración. Esta reunión se realizará en un lugar de difícil acceso, por lo cual el menor, ¿cierto? La persona que está pidiendo permiso, no va a llegar a su casa a dormir. También es probable que en la fiesta se consuma alcohol. Ambos factores son percibidos como riesgosos por la madre. O sea, la madre no va a tener control sobre su pupilo, que en este caso es su hijo. El joven, perdón, aboga por la independencia y por la madurez que tiene él para tomar sus propias decisiones. Además, arguye, ¿cierto?, que la vida social es parte fundamental de su desarrollo integral y participar de estas situaciones es parte de ello. O sea, para que él pueda ser un mejor ciudadano, tiene que ir rozando socialmente, ¿cierto?, con sus pares. Tiene que tener un roce social. La idea de desarrollarse, ¿cierto? Por eso es que es tan importante las clases presenciales, porque más allá de que puedan aprender por decantación, ¿cierto?, de nuestro conocimiento a ustedes, aprenden por compartir el conocimiento con sus compañeros. La socialización es muy importante. Bueno, acá entonces tenemos una situación en la que hay un emisor A, ¿cierto?, que puede ser el joven que está pidiendo permiso, y un receptor B, que sería la madre, que en este diálogo van jugando, ¿cierto?, los roles, van intercambiando su posición y van, ¿cierto?, presentando sus distintos argumentos. Ambos válidos, ¿cierto? La preocupación de la madre es muy razonable. Hoy en día, ¿cierto? Sabemos y tenemos antecedentes de casos de jóvenes que han sido vulnerados, violentados, incluso que han tenido accidentes producto de estos dos factores. Asistir a una fiesta con amigos, ¿cierto? Y que en esa fiesta hayan bebidas alcohólicas. Claro. O sea, no digo que el hecho de ir a una fiesta sea riesgoso, sino que en esta fiesta hayan solamente jóvenes. O sea, generalmente los carretes deberían haber alguien sensato y alguien mayor. Es fome, pero a veces pasan accidentes o pasan situaciones imprevistas que son accidentosas y y que requieren, digamos, del criterio de alguien para que puedan tomarse las mejores decisiones. Aquí tenemos, ¿cierto? Seguramente ya ahí asumiendo que la mamá no le va a dar permiso, se entiende la diferencia. Y aquí yo quiero hacer hincapié en la relación asimétrica que hay entre los interlocutores. El hijo, joven, ¿cierto? Inexperto, inmaduro también, aunque él diga que es maduro, la madurez de él no va a ser comparable, ¿cierto?, a la madurez de su madre, que es mayor, que tiene más experiencia y que además tiene la responsabilidad de su tutela.
su tutora, su custodia. Entonces ella va a siempre preferir el bien en su hijo, o sea, siempre va a preferir que él tenga una buena situación, digamos, de desenvolvimiento social y que no se ponga en riesgo. Y los factores que le arguye, ¿cierto?, en su presentación, le dan la sensación a la madre, ¿cierto?, de que no es muy seguro que asista a esa fiesta. Ahora, la madre puede cambiar de opinión, tomando en consideración, ¿cierto?, que el joven presenta igual una buena defensa, pues. Dice que él es suficientemente maduro para tomar sus propias decisiones, o sea que él puede decir no, o sí, dependiendo, ¿cierto? Tiene criterio, y fundamentalmente por el hecho de que la experiencia le va a también permitir eh, entender cuando una situación es A o B, ¿cierto? O sea, no es lo mismo no vivir la experiencia que vivirla y aprender incluso de los errores. ¿Sí? Buen argumento. Situación 2, dice. Un grupo de estudiantes discute en el patio del colegio sobre el uso de uniformes a raíz de un plebiscito que se hará al interior de la institución. O sea, dentro del colegio vamos a decir, nosotros como estudiantes queremos no usar un uniforme en una circunstancia muy particular. No sé. Rápidamente se establecen dos posturas. Para unos, dice, dentro del grupo de estudiantes, el uniforme favorece la integración social y es más económico para los padres. De hecho, la ropa de escolar es más barata, ¿cierto?, en proporción que la ropa que uno elige, ¿cierto?, para el diario de desenvolvimiento. La argumentación, ¿cierto?, del segundo grupo va en la línea del ejercicio de la libertad y la expresión identitaria, que también es súper importante en la edad que ustedes tienen, o sea, que ustedes puedan manifestarse también y que puedan elegir sus colores, sus telas, etcétera, etcétera. La forma en la que son ustedes. Perdón. Entonces, si se dan cuenta, aquí la discusión es diferente porque, voy a poner aquí un ejemplo, los que están discutiendo son iguales. Todos bueno, aquí hay cabros chicos más grandes y otros que son más chicos, pero se entiende que son todos estudiantes y que tienen todo el mismo peso en cuanto a voto, ¿ya? Entonces, la situación de comunicación aquí en esta situación 2 es simétrica, son todos iguales. Si se dan cuenta, las preguntas que tienen que ver en esta pauta de análisis evalúan los participantes desde la parte enunciadora, la parte interlocutora o receptora. Bueno, aquí entendamos interlocutor A, interlocutor B, porque van cambiando los roles, ¿cierto? Y para poder diferenciarlos, en la situación 1 sería madre, perdón, hijo y madre. Hijo, el que presenta la moción, quiero ir a la fiesta, queda en tal lugar, van a tomar alcohol, pero yo soy responsable, tengo criterio y puedo decir no cuando sea necesario, ¿cierto? Además, es muy importante para mí poder asistir a esa fiesta, para poder aprender, tener experiencia. La madre dice, sí, pero aquí tenemos dos situaciones complicadas. Primero, voy a estar lejos, no voy a estar dentro de mi alcance, ¿cierto? Si tiene alguna necesidad. Y lo otro, va a haber alcohol. Entonces, igual es riesgoso, no solo por ti. Piensen, por ejemplo, alguien que va a una fiesta no bebe alcohol, pero ponte tú que alguien dentro de la fiesta sí lo haga y haga una locura, tenga un accidente y todos se van involucrados, ¿cierto? En esa situación, etcétera, ¿cierto? Por eso el criterio de la mamá también es importante. El criterio aquí tiene que ver, si este fuera el de la madre, el criterio que tiene que ver, ¿cierto? También puede estar vinculado ese argumento al cariño y a la protección, ¿cierto? Por lo tanto, un argumento más emocional, frente al argumento que presenta el hijo, que es más racional, ¿cierto? Del hecho de que él es una persona independiente, que tiene discernimiento frente a las cosas buenas y malas, ¿cierto? Y que por todo, además, esa experiencia le va a ser útil para poder tomar futuras decisiones. El contexto, bueno, aquí lo que podría generar controversia es que él no preparó la situación de discusión con la mamá. Él presentó el permiso, ¿cierto?
el mismo día que iba a ser la fiesta. Entonces no le dio tiempo a la mamá para darse cuenta efectivamente que su hijo en realidad sí es responsable. La pilló de sorpresa, podríamos decir, muy encima. Entonces, apremia también el tiempo. En el caso de, porque la mamá podría haber condicionado el permiso, ya te portas bien una semana, eh, o podrían haber otras instancias de, de mitigación, podríamos considerar. El contexto también, entendiéndose que es una situación familiar, se entiende que las dos partes se conocen, hijo y madre, ¿cierto? La mamá seguramente ya tiene antecedentes de su hijo y el hijo sabe que la mamá a lo mejor por eso le presentó la moción de permiso tan intempestivamente, tan cerca de la fecha del evento, porque sabe que a lo mejor su mamá va a confiar en él. No sé. Ahora, ¿qué controversias pueden haber? Obviamente que hay que considerar la edad que tiene el muchacho, la edad de la persona que está organizando la fiesta, qué tan lejos queda, elementos que sean poco considerables, ¿cierto? Para poder abrir el debate, ¿cierto? ¿Van a estar los papás o no van a estar los papás del cabro en la casa, el que está haciendo la fiesta, ¿cierto? ¿Quiénes van a ir? Los participantes que van a estar en esa fiesta o no, etcétera. Ahora, en el caso de lo que sucede en esta discusión de la situación 2, ¿cierto? De los estudiantes que están tomando la decisión con respecto a si usar o no uniforme, tanto todos los enunciadores, todos los interlocutores son iguales, por lo tanto los pensamientos son mucho más difíciles de sondear, ¿cierto? Ahí todos, seguramente va a haber un moderador que va a ser la vez de, de ordenador de esta discusión, de estos dos bandos, ¿cierto? A propósito de los argumentos que están utilizando cada uno de ellos. Más allá de la controversia que se pueda generar con respecto al uso no de uniforme, la decisión a la que ellos lleguen o la conclusión a la que ellos lleguen, ¿cierto? Va a ser siempre sometida al criterio de los adultos, de los profes, de la dirección, qué sé yo, de los papás también. O sea, la decisión no les compete necesariamente a ellos. Pero sí ellos pueden manifestar una decisión conjunta con respecto a lo que ellos creen mejor. Entonces, claro que está más limitada, como decía, el contexto los limita más, el contexto lo restringe más, ¿cierto? Entonces, no es lo mismo que una discusión más familiar, como más privada, ¿cierto? En donde, a pesar de que haya una asimetría, una diferencia entre madre e hijo, hay cierto conocimiento y cierta familiaridad que les permita a ellos también interactuar de forma más conducente. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con los estudiantes que puede que la instancia de discusión sea mucho más lenta y que se vea empañada o entorpecida, ¿cierto? Porque finalmente ellos no toman todas las decisiones o no toman la decisión final. Entonces, claro, aquí tenemos varios elementos que tenemos que ir considerando en cada una de las situaciones de enunciación de las distintas argumentaciones, en las que sean, ¿cierto? Ya sea, como les decía recién, en qué vamos a echarle al pan para la 11 o qué tipo de constitución vamos a tener de aquí a quién sabe cuántos decenios más. A propósito de que estamos escribiendo una nueva constitución, que es una discusión mucho más seria y mucho más compleja, digamos, que la del elegir qué le vamos a echar al pan para la 11. Entonces, claro, aquí hay que considerar como forma de plenario, ¿cierto? Ya cerrando la clase, ¿qué criterios de análisis se pueden considerar en esta actividad que sean útiles? Bueno, aquí eh, criterios de análisis pueden ser, por ejemplo, quiénes son los interlocutores, distinguirlos ellos como su historia personal, puede ser importante para poder distinguir los elementos, los tipos, la formalidad y la informalidad dada por el contexto, la experiencia, ¿cierto? Misma en la que se inscribe cada uno de los interlocutores, el tema de lo que se está discutiendo, ¿cierto? La forma en la que se está discutiendo también es importante de considerar en una discusión, en una argumentación. Ahora, ¿qué elementos de nuestra cultura son relevantes para desarrollar un análisis? Bueno, tener las herramientas de distinción de las características de la argumentación, fundamental. Tener
ser un poco, más letrado de lo popular también es importante, tener mayor preparación, mayor discurso, manejo correcto, ¿cierto?, de, de los tiempos en una discusión, el respeto es súper importante como cultura, ¿cierto?, para cualquier discusión, el respeto, incluso piensen en una discusión, en un accidente de tránsito en la calle, donde podría perfectamente caerse a los golpes, o sea, yo podría bajarme del auto, ir a increpar a garabato limpio, ¿cierto?, a la persona que me chocó y agarrar, ¿no es cierto?, a guates, como se dice. O podría bajarme del vehículo y ver qué le pasa a la persona, por qué tuvo el accidente, pues ser empático, que es un elemento cultural también importante desarrollar, la empatía, el respeto, ¿cierto? Ser solidario, a lo mejor la persona tuvo un mal día, no se dio cuenta, está enfermo, tuvo una situación, digamos, desde su punto de vista, a lo mejor no me vio a mí, por eso me chocó, bla, bla, bla. O sea, ser más racional y no tan primitivo, tan instintivo, ¿cierto? También es importante, o sea, más que instintivo, ser, no sé, más brutal, ¿cierto? O visceral, esa es la palabra que estaba buscando. O sea, que pensar la situación y de buscar un análisis, perdón, buscar una solución. Esa capacidad de análisis obviamente la da mi nivel cultural. Mientras más culto sea, mejor, ¿cierto? Debería ser mi forma de reacción frente a una situación de argumentación emergente, como puede ser un choque, entre otras. Ahora, con respecto al contexto, necesitamos saber cuándo nos enfrentamos a discursos escritos. ¿Qué necesitamos saber cuando nos enfrentamos a discursos escritos? En el caso de que el discurso o la argumentación sea escrita, piensa, por ejemplo, en una carta al director, que es un texto argumentativo netamente y que es escrito por una persona común y corriente. ¿Cómo yo puedo distinguir que la persona que está escribiendo desde un punto de vista racional, por ejemplo? ¿Cuál es su experiencia? ¿Cómo yo puedo notar incluso su edad, su experticia, su capacidad, su visión? Obviamente porque va a estar manifestada esta visión en su estilo de escritura. Va a estar manifestada, ¿cierto?, en las palabras que usa, por ejemplo. Va a estar manifestada también en cómo construye su defensa, qué argumentos utiliza, entre otras. Incluso puede estar manifestada porque de repente en las cartas del director también se da alusión dentro del contexto que se hace de la presentación de los hechos polémicos de los que se arguye, se presenta también la parte argumentativa que está representándose. O sea, el tipo dice, se presenta a sí mismo, bueno, yo soy profesor, tengo tantos años de experiencia, y frente a este tema de las clases presenciales, por ejemplo, quiero decir que no estamos preparados como país para poder, no sé, ¿cachai? Y construir una argumentación a partir de esa experiencia en particular, de ese punto en particular. Puede ser el de un profe, por ejemplo. Esa es la idea. Ahora, entiéndase, y con esto quiero cerrar para que vayan a hacer sus cositas de la tarde. Em, Todos nosotros somos en cuanto a perspectiva y opinión, todos somos lo suficientemente válidos, nuestra posición es lo suficientemente válida, dependiendo también de cómo nosotros construyamos esa posición, cómo nosotros nos manifestemos. En ese sentido, esta asignatura les va a dar esa herramienta. ¿Ya? Chicos, para hacer la primera clase, igual entiéndase que